Leemos en Mateo 24, los versículos 37 al 51. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed eso, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que él no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El regreso del Señor tomará por sorpresa a todo el mundo, o sea que el pueblo de Dios también será sorprendido, por lo cual es muy importante que este pueblo esté listo en todo tiempo. Jesús toma el ejemplo del tiempo del diluvio. En aquel tiempo la gente no escuchó el anuncio del juicio de Dios y no se refugió en el arca. Ellos estaban totalmente enredados en los asuntos de la vida, sus placeres, sus preocupaciones, y el pensamiento de ellos no tenía lugar para Dios. También Jesús hace notar el carácter individual de la salvación, es decir, que dos personas muy cercanas no tendrán el mismo destino eterno. La corta parábola del ladrón nos habla de estar preparados. Uno tiene que mantener sus bienes a salvo todo el tiempo, porque los ladrones no avisan. Asimismo, tenemos que estar preparados todo el tiempo para el regreso del Señor. Lo que para nosotros significa haber nacido de nuevo, lo cual nos garantiza tener la vida eterna, pero también vivir en obediencia. La palabra nos dice que los que han nacido de nuevo, pero que no viven en obediencia, no perderán la vida eterna, pero sí perderán la oportunidad de hacerse tesoros en el cielo. Es decir que, al no hacer las buenas obras preparadas por Dios, nuestra vida terrenal no producirá frutos en la eternidad. La palabra de los dos siervos nos muestra cómo uno administra con fidelidad lo que ha recibido del Señor, mientras el otro se entrega a sus propios placeres y a su maldad. Estos dos siervos están demostrando lo que hay en el corazón de ellos. Son un ejemplo de los encargados de cuidar del pueblo de Dios. Algunos son verdaderos hijos, pero otros solamente son inconversos con vestido religioso. Por lo tanto, terminan actuando según sus corazones no regenerados. El capítulo 25 retoma los temas que ya hemos leído y los amplía en el mismo discurso de Jesús. Entonces se trata de dos parábolas y una profecía que ilustran en forma complementaria los mismos temas que ya acabamos de ver. En forma excepcional, no voy a leer este capítulo. Les dejo que lo lean ustedes y después le voy a comentar brevemente. Bueno, ya que lo han leído, saben que este capítulo 25 nos habla, por medio de esos tres textos, de una larga ausencia del Señor, de la forma en que la gente se comporta en el tiempo de esta ausencia, y del juicio del Señor acerca de este comportamiento cuando vuelve. Para entender las parábolas es clave recordar un principio fundamental de interpretación. En una parábola no es significativo cada detalle, sino el mensaje central. Si nos olvidamos de ese principio,
nos vamos a confundir con minucias. La primera parábola es la de las vírgenes. En realidad aquí el enfoque no tiene que ver con la virginidad, sino que nos habla de 10 doncellas de honor cuya función era alumbrar el camino de los novios con sus lámparas. Entre estas 10 muchachas hay 5 que son inteligentes y precavidas, y 5 que son despistadas y olvidadizas. La diferencia consiste únicamente en que 5 llevaron aceite de repuesto y las otras no lo hicieron. Hay que notar que las lámparas de aceite de aquel tiempo tenían un depósito de combustible muy pequeño, o sea que si no llevaban repuesto, era claro que les iba a hacer falta. Aquí las lámparas representan el testimonio cristiano y el aceite de repuesto simboliza el Espíritu Santo. Es posible mantener una semejanza de testimonio cristiano por un tiempo, pero tarde o temprano se revela el vacío de una vida donde no mora el Señor. Aunque las doncellas sabias también se durmieron, tenían aceite de repuesto. Así como un hijo de Dios puede desanimarse y descuidar su testimonio, pero después el amor y la pasión por su Señor volverá a brotar por el poder de Dios. Esta presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no es algo que se puede repartir al último momento, sino que se debe recibir de Dios antes de que sea demasiado tarde. La parábola de los talentos nos recuerda que somos administradores. Todo lo que tenemos, sean las habilidades, la educación, los bienes materiales, la salud y el tiempo, son bienes prestados para que los consagremos al servicio de Dios. Los que fueron fieles y haciendo fructificar lo que recibieron fueron recompensados, pero el que menos recibió, por lo menos en su propio concepto, tal vez se sintió menospreciado y escondió y descuidó su tesoro. Hay que recordar que un talento era una suma importante, ya que correspondía a unos 20 años de salario básico. Pero claramente el problema de este siervo es la mala imagen que tiene de su señor. Lo ve como tacaño y aprovechado, y no quiere trabajar para él. Podemos comprobar una vez más que las obras justas son el fruto de un corazón renovado. También vemos aquí el papel de los banqueros. Cuando no sabemos cómo poner nuestros talentos al servicio de Dios, podemos recurrir a ellos. Por ejemplo, apoyar a unos misioneros con nuestras finanzas, o dar tiempo de nuestras vacaciones para poner nuestra profesión al servicio de otros, o acompañar a un evangelista en un barrio marginado. Muchos siervos de Dios necesitan de nuestro apoyo. El que tiene es el que hizo fructificar lo que le fue prestado, y lo que produjo por su trabajo no le será quitado. El que no tiene es el que tuvo por un tiempo un préstamo, pero no hizo nada con él. Este préstamo será retirado. Todo lo que tenemos en esta tierra lo perderemos algún día, al menos que lo invirtamos en el reino de Dios, donde lo que invertimos durará para siempre. El relato del juicio de las naciones es diferente de las parábolas. De hecho, tiene muchas veces forma de parábolas, pero describe un evento futuro real. Lo que pasa es que este evento no es fácil de ubicar en el plan de Dios. En este juicio, la humanidad es clasificada en 3 grupos. Están los de la derecha, es decir, las ovejas. Están los de la izquierda, es decir, las cabras. Y están los hermanos pequeños de Jesús. Entonces se nos dice que Jesús separará a la humanidad de esta forma y serán bendecidos o maldecidos según la forma en que trataron a los hermanitos de Jesús. Básicamente hay 2 formas de entender este texto. Podemos entender que los hermanos pequeños del Señor son los pobres y humildes de la tierra, o sea, los hermanos de Jesús en humanidad. En este caso, la salvación sería la consecuencia de nuestro trato y cuidado de los necesitados. Ahora bien, la palabra nos pide que seamos compasivos y generosos con los pobres, pero nunca lo hace un requisito para la salvación, la cual no es por obras. O sea que esta interpretación no es correcta. Notemos también
que el juicio descrito aquí no es el mismo que el de Apocalipsis 20, cuando los vivos y los muertos son llamados frente al trono del Padre. Este es un juicio ejercido por el Hijo sobre las naciones existentes al momento de la venida de Él. Los hermanos pequeños aquí son los discípulos de Jesús. Este texto de hecho debe ser comparado con Mateo 10, específicamente los versículos 10 a 15 y 40 a 42. Este juicio se basa entonces en la forma en que las naciones habrán tratado a los siervos y mensajeros de Jesús, los cuales los llamaron a arrepentirse y a recibir al Mesías. También se compara con el trato dado a los siervos de la fiesta, que fueron masacrados por los que habían ido a invitar. Recordemos que el contexto es de un tiempo de terribles persecuciones. Entonces muchos no tendrán el valor de reclamarse públicamente como discípulos de Cristo, pero manifestarán su amor a Él cuidando de sus discípulos. Entonces se trata de una enseñanza profética para tiempos futuros, o sea que no tiene relación directa con nosotros. Podemos decir que las exhortaciones a ser fieles, vigilantes y misericordiosos son válidas para todos los tiempos y obviamente para nosotros. Pero gracias a Dios no estamos bajo ningún juicio, porque este juicio ya cayó sobre nuestro Salvador.